Ya pasaron ese primer filtro, la persona de recursos humanos ya vio su currículum, dijo está muy bonito, da una buena imagen. Vamos a llamar a esta persona para la primera entrevista. ¿Ok? ¿Qué serían las cosas atinadas que podrían hacer para una primera entrevista? ¿Cuál sería qué, maestro? Las cosas correctas o atinadas que podríamos hacer al ir a nuestra primera entrevista. Ir presentables, ¿Ok? hablar correcto, Hablar correctamente, ¿ok? porque suele pasar que luego uno está nervioso y se te traba la lengua. Que te lengua la traba, Eso. ¿no? ¿Ok? Dice, esperamos que nada pueda malir sal, dicen, ¿no? Salir mal. Dice, decimos que no pueda nada malir sal. Y ya empezamos ahí a, ok, entonces es otro ejemplo también muy bien. Hablar correctamente, ¿sí? Eh, obviamente ya no tengo ni que decir malas palabras y demás, pues no sería para nada aceptable en una primera entrevista. Ir bien vestido, ¿ok? Ahora, buen punto. ¿Qué sería ir bien vestido? ¿No? ¿Qué sería ir bien vestido en una primera entrevista? Ir formal. Ok, pero ¿y qué es ir formal? Van de Un traje. pantalón Ajá. y camisa de manga larga para los hombres. Y la Ajá. mujer, pues con una blusa que no muestre mucho sus atributos y con un pantalón de vestir igual. Ok. En este caso, ¿y de algún color en específico? ¿Creen que hay algún color que nos pueda favorecer para dar una buena imagen? Dice Viviana que sí. ¿Qué colores piensas, Viviana? Los colores neutro o blanco y negro. Ok. ¿Y cuáles serían los neutros, aparte de blanco y negro? Es que yo los conozco como los colores tierra, que son así como cafecitos, pero no tan oscuros también. Que sean Ok. bonitos, tenues. Ok. En este caso, efectivamente, los colores que tiran a tenue o a no. A diferencia de cuando les dije que el currículum tenía que llamar mucho la atención, en la primera entrevista ya no vamos a procurar llamar tanto la atención. No vamos a llegar con nuestra ropa color fucsia o no vamos a llegar con una camisa naranja, ¿no? O en el caso de las mujeres dicen, tengo un vestido rojo que se me ve divino, voy a llegar con ese. No, no llegan a enamorar al entrevistador, ¿ok? ¿Cuáles son los colores más favorecedores? El beige, el azul cielo, el gris y el El blanco y el negro. negro. Blanco y negro, ¿ok? Esos son los colores que te acercan, te ponen nuevamente un peldaño más cerca del éxito si vas a una entrevista. Si un pantalón negro con blusa o camisa blanca, gris, azul cielo o beige, cualquiera de esas, beige no tanto en los hombres, en las mujeres quizás un poco más, como el color amarillito claro, son colores que de alguna forma transmiten, ok, esta persona es alguien serio, es una persona en la que se pudiera confiar. Preferentemente, si me preguntaran a mí, el color azul, gris con azul, negro con azul, es una fórmula exitosa. ¿Cómo sabemos que es una fórmula exitosa? Vean los colores de los ejecutivos bancarios, casi en cualquier lado, y van a ver que esos son los colores. El color Son como azul, colores azul pastel, ¿no, profe? El azulito ese. azul cielo, ajá, algo así. Ujú. ¿Por qué? Porque el color azul en la psicología del color es el color de la seguridad, ¿sí? El color de la confianza. Es por eso que muchos bancos usan ese color. Entonces, de alguna manera nosotros estamos diciendo con ese color que vestimos que somos personas confiables, personas en las que vale la pena confiar, ¿sí? Les repito, nada de rojos, naranjas, esos colores no, por favor. Ok, entonces primera entrevista, dijeron,
¿Algún otro detalle aparte de la vestimenta y de nuestra forma de hablar? El maquillaje, dice Viviana, muy bien. No van a llegar así con máscara de maquillaje, ¿no? No se puede, no porque no se pueda, sino porque nuevamente es una cuestión como de, en teoría en la entrevista nosotros nos vamos a mostrar como es nuestra persona y en este caso, o sea, sí habrá trabajos en los que a lo mejor ir más maquillado sea necesario, pero en la mayoría no. ¿Ok? No vamos al antro, vamos a una entrevista de trabajo. ¿Ok? Además de que la entrevista de trabajo es muy fácil, que de repente les va a dar nervio y les va a dar por sudar, y si están con el maquillaje ahí, eso se va a empezar a ver medio raro, entonces pues no es lo ideal. ¿Ok? ¿Algún otro aspecto Ir complementario? bien peinado. El peinado, ¿ok? Nuevamente los peinados tienen que ser peinados como muy conservadores a veces también. O sea, por ejemplo, si a lo mejor a mí me encanta andar con los pelos así parados, o yo soy hombre y paro los pelos, pues eso no va a ser a lo mejor el peinado que voy a ocupar para la entrevista, ¿sí? Las mujeres, si acostumbran a usar el pelo suelto, idealmente no lo pueden traer suelto completamente, ¿no? Tienen que peinar nuevamente para mostrar este aspecto de como de que soy preocupado en mi persona. Ya después esas cosas cuando trabajas, ya te das cuenta cómo están las cosas dentro de la empresa y te olvidas de ellas, pero bueno, al principio sí las consideras. ¿Ok? ¿Nos echamos perfume o no nos echamos? ¿Qué dicen ustedes? Eso es lo que le iba Maestro, a decir, Sí, profe, porque también cuando llegas a un lugar, bueno, a mí las primeras impresiones son muy importantes, ¿no? Entonces, cuando yo llego a un lugar y voy a conocer gente, siempre me pongo perfume. Bueno, donde quiera que vaya, siempre me pongo perfume porque, no sé, siento que es algo característico, porque no todas las personas se preocupan por eso y da de buen hablar eso de una persona. Muy bien. A ver, por ahí, Monse y Giovanna querían comentar. ¿Sí? Monse. Ajá. es como el aseo personal, profe. Ok. Es parte de mostrar nuestro aseo personal. Bien. Giovanna, ¿decías algo? Una vez vi un video donde decía que la primera impresión de una persona son los zapatos, ¿no? Ujú. También si vas con tenis, pues tienen que ir limpios e incluso los zapatos también tienen que ir presentables porque dijeron, usted tampoco vamos a ir con unos zapatos llamativos que se vean más los zapatos que tu persona, ¿no? Claro. Sí, es cierto que hay mucha gente que en el calzado hace un análisis rápido de la personalidad del individuo y los de recursos humanos lo acostumbran mucho. Pero no solamente es eso, o sea, es como que todos los elementos vayan. Por ejemplo, los zapatos pueden ir impecables, pero si la camisa va arrugada, o sea, ya también ahí habla un poco de un desarreglo, ¿no? O que lleva la camisa como chueca, mal metida dentro de la ropa, ¿no? Todo ese tipo de cosas son importantes. Y con respecto del perfume, creo que en el ámbito de las entrevistas de trabajo, cualquier cosa que sea llevada al extremo es perjudicial. Por ejemplo, me pongo perfume, qué bien, pero me pongo demasiado perfume, en ese momento pasa a ser algo malo. O sea, tú no quieres entrar a la oficina de la persona y que ya te hayas ido y 2 horas después el aroma de tu perfume siga en esa oficina, a la persona no le va a parecer bien. O sea, tienes que ir perfumado de manera que cuando entres a lo mejor llegue un aroma, oigan, qué rico huele la persona, pero no al tanto de que le saturemos la nariz al individuo, ¿no? Y obviamente también procurar utilizar, si es que somos de los que tenemos como distintos tipos de perfumes, pues los aromas que sean como más sobrios, no el aroma sabor a chicle del perfume de sabor a chicle, ¿no? Que quizás nuestro novio o novia dice que nos huele bien rico, pero bueno, pues porque ahí a la pareja sí la tenemos encima oliéndonos todo el tiempo, pero al fulano llegamos oliendo a chicle, pues como que no le va a convencer tanto. Ya ahí eso es obviamente un tema de gustos personales, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, nos estamos perdiendo de como de los elementos importantes realmente ya de la entrevista, que van a ser contestar correctamente las preguntas, ¿no? Y no ponernos nervioso con las preguntas.
La pregunta para ustedes sería, ¿y cómo logramos eso? ¿Cómo le hago para no ponerme nervioso con las preguntas? Imaginarlos en ropa interior. Yo he oído esa frase y nunca, no creo que, para empezar a imaginar a una persona en ropa interior, me parece que tendrías que estarla como que mirando en donde la ropa interior va. Entonces, si yo me imaginara una en reclutadora o una entrevistadora y digo, me la voy a imaginar en ropa interior y le empiezo a imaginar el brasier, ¿no? Y que si trae cachetero o no. O sea, en ese momento, la fulana va a voltear a ver con cara de, ¿y este pervertido que me está viendo? O sea, no creo que esa situación sea muy buena alternativa. Insisto, no creo que por ahí vaya. No la recomendaría. ¿Alguien más cree que hay alguna otra forma de quitarnos un poco los nervios? Practicar antes de la entrevista. Pero ¿y cómo practicamos lo que no sabemos? O sea, no sabemos qué nos van a preguntar. Y vamos a suponer que tienen un hermano o un primo y le dicen, vamos a practicar una entrevista de trabajo. A ver, tú me preguntas, ¿no? Pues el que está delante de nosotros es nuestro hermano o nuestro primo. No nos va a poner nerviosos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos para sí ponernos nerviosos? Y, Practicar con otra persona. ¿ok? Podría ser practicar con otra persona, pero la persona no va a saber qué preguntarnos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ok, ahí les va la solución, la recomendación que yo les doy. Hacen una búsqueda rapidísimo en internet donde diga preguntas comunes de entrevista de trabajo. Van a llamarle a algún conocido y le dices, ten estas preguntas, chécalas y hazme la pregunta que tú quieras. ¿Ok? Y en ese momento te tienes que poner a contestarlo. Ese es el primer paso para acostumbrarte que de repente te lancen una pregunta y reacciones. La otra forma de hacerlo, si no tienen un conocido o les da mucha pena poner a un conocido o más o menos conocido que les haga preguntas, es se paran frente a un espejo y se sientan, se procuran sentar como en la posición en la que se sentarían para la entrevista y de repente si ya saben que son 50 preguntas, pero nada más las tienen ahí acomodadas de forma aleatoria, dicen ustedes, a ver, voy a ver la 23 y miran la pregunta 23, la leen y enseguida que la leen se miran al espejo otra vez y tienen que enseguida empezar a responderla. ¿Ok? Eso les va a hacer que vean ustedes sus caras cuando de repente agarran y digan, ay, eso no quería yo decir. O sea, esas muecas de, ay, no las quieren hacer delante de las personas. O muecas así de que ay, se rascan la cara o sea, todas esas cosas van a ser reacciones naturales que van a tener y al analizarlas frente a un espejo van a ser más conscientes de que las hacen y evidentemente van a poderlas corregir. ¿Sí? Y la tercera recomendación que les hago es, aunque ya no estén frente a un espejo, revisen las preguntas y aunque se tomen un tiempo, voy a agarrar un ejemplo la pregunta creo que es súper típica que les van a hacer en una entrevista de trabajo, ¿ok? Voy a agarrar a Mariela, por ejemplo. Mariela, ¿sí? Pregunta súper típica de entrevista de trabajo. Mariela, ¿cuáles son tus 3 virtudes principales? ¿Cómo? ¿Cuáles dirías que son, Mariela? No sé, ahorita como que no. Fíjate, ahí por ejemplo, imagínense que Mariela está delante de mí y yo le hice la pregunta y ya llevamos, no sé, 20 segundos y Mariela no me da una respuesta, pues eso para mí como entrevistador me pondría en un esquema de, Mariela, ¿estás ahí? Te hice una pregunta, no me la vas a contestar, ¿no? ¿Ok? Y es una pregunta, ojo,
es una pregunta difícil. ¿Por qué es una pregunta difícil? Porque nos forza a tener que decir cualidades de nosotros y no queremos vernos ni muy así de, no, ay, qué creído es esta persona con sus cualidades, y tampoco nos queremos tirar al piso, ¿no? Diciendo cualidades ahí que no sean representativos. Entonces, te voy a dar la alternativa de que de repente ya en tu casa viste esta pregunta, ¿cuáles son tus 3 cualidades principales? Y tú analizaste y dijiste, mis 3 cualidades principales son ser respetuoso, honesto y responsable, ¿no? Vamos a suponer que ya tú en tu casa habías visto la pregunta, ya tenías que, ok, cuando me pregunten esto, si me lo preguntan, soy respetuoso, honesto y responsable. Entonces, después estamos en la entrevista y te digo, Mariela, ¿y cuáles dirías que son tus 3 virtudes principales? Y Mariela me dice, soy respetuosa, honesta y responsable. Así, casi le estoy lanzando la pregunta y ella enseguida me está dando la respuesta. En este caso, yo podría decir, hola Mariela, no, es una pregunta difícil y me la contestó así, ¿ok? Pero no me la contestó así de rápido porque en ese momento ella ya tenga muy claras cuáles son sus virtudes, sino nuevamente ya las practicó, ya las vio, ya sabe que esa pregunta se la pueden hacer y ya pensó una posible respuesta para eso. Típica pregunta, de entrevista de trabajo, ¿no? Si le preguntara a tus amigos, ¿no? ¿Cuál es, tu cualidad más característica? ¿Cuál dirías que es, no? Y también, si en ese momento nos podemos analizar, ay, mis amigos, ¿qué dirían? Que soy un relajista, no, pero esto relajista no lo voy a decir en la entrevista. Híjole, dirían que soy muy cotorro, no, pero es que tampoco. O sea, no nos podemos poner en la entrevista de trabajo a ponernos a reflexionar qué vamos a decir. Nosotros ya tenemos que llegar a la entrevista de trabajo con las respuestas en la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es como el punto importante. Bien, entonces vamos a pensar que ya pasamos todo el proceso de entrevista y lo hicimos genial, ¿ok? Ya esa parte está, ¿ok? Cuando ya pasamos la entrevista, vamos a suponer que lo hicimos muy bien, lo siguiente que va a venir es que vayamos a los test o exámenes psicométricos, ¿ok? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es un examen psicométrico? No, dice Brisa. ¿Alguno de ustedes? Y si no saben qué son, ¿pueden imaginar de qué se traten o tener una idea más o menos de qué pueda tratarse? Por el puro nombre. ¿Algo matemático, profe? Algo matemático, dicen por ahí. Ok, bien. ¿Alguien más? Razonamiento. De razonamiento. O sea, que sería un examen como de ingreso a la universidad. ¿Creen que es algo así? ¿No? Los exámenes psicométricos o test psicométricos usualmente son exámenes o formas de pruebas que van a tratar de descubrir verdaderamente cómo es la personalidad de los individuos. Nosotros en la entrevista pudimos haber dicho que somos muy de hablar o pudimos haber dicho que somos muy de socializar y a lo mejor somos más tímidos que Coraje el perro cobarde, digamos, ¿no? Entonces, los test psicométricos van a servirle a la empresa para que corrobore que efectivamente nosotros tenemos esas cualidades que previamente dijimos, ¿sí? Algunos test son medio raros, ya después veremos con un poquito con más calma cuáles son alguna forma de test. De hecho, por ahí les pondré alguno para que más o menos los identifiquen, ¿no? Y también, efectivamente, hay ciertos exámenes y test que analizan nuestra capacidad de razonamiento lógico y matemático, ¿sí? O incluso puede haber cierta forma de test donde nos hagan preguntas, pues como de cultura general, así como de que quién es el padre de la patria o cuál fue el presidente anterior al que tenemos actualmente, ¿sí? Cosas como esas, como para tener en contexto que la persona pues sepa, ¿no? Del el mundo en el que vive siquiera, ¿no? O sea, una referencia más o menos así. O puede incluso venir preguntas que estén de alguna forma relacionadas con el ámbito al que la propia institución está relacionada.
¿sí? En este caso, pensemos que yo quiero trabajar, no sé, en TAMSA, pues a lo mejor vengan preguntas relacionadas a ese sector empresarial al que TAMSA pertenece. O si en el caso de ustedes, que es escuela, pues a lo mejor preguntas de educativas básicas, como a ver, ¿cuál es el resultado de esta fracción? ¿O cuál es el valor de X en esta operación? ¿Cuál es el área de esta figura geométrica? ¿No? Y ver si le saben resolver eso. Y con ese examen sencillito, pues puedan tener una idea de decir, ok, no está perdida en los conceptos más básicos, por lo tanto, pues sí puede ser un buen maestro o maestra, ¿no? Esa es la parte de exámenes o test psicométricos. Y nos dice después que viene una segunda entrevista, ¿ok? ¿Por qué habría una segunda entrevista? ¿Por qué creen que habría en algún momento dado una segunda entrevista? Si ya nos entrevistaron una vez, ¿para qué hacernos otra entrevista nuevamente? Ya nos van a regañar porque descubrieron que nuestra información es fake. ¿O por qué será que nos pidan ir a una segunda entrevista? Nos van a preguntar lo mismo y ver que sí contestemos las mismas respuestas. ¿No? ¿Brisa? Porque a lo mejor vieron que otras personas también podrían estar, entonces de las mejorcitas hacen otra entrevista para jalar a la que ya se va a quedar fijo. Excelente, ¿no? En este caso, la segunda entrevista es como ya un filtro final entre los candidatos que avanzaron a la final, digamos, ¿no? O sea, son candidatos que ya pasaron la primera entrevista y contestaron bien, hicieron los exámenes psicométricos y también contestaron bien. Usualmente ya en esta etapa quedan 2 o 3 personas que de alguna manera son potenciales candidatos. Y lo que aquí suele ocurrir también es que ya nos hacemos un careo con el que probablemente sería nuestro jefe, ¿sí? Pensemos en una escuela, por ejemplo. A lo mejor tiene el área de recursos humanos y la escuela analiza como todos los perfiles, pero después de los perfiles mandan a llamar a la maestra Charito, le dice, maestra Charito, ahora usted entreviste a los candidatos que quedaron, porque ya al que contratemos, usted va a trabajar con esa persona y usted tiene que hacer clic con esa persona, usted tiene que tener química con esa persona, ¿sí? Entonces ahí es donde viene este aspecto de tener, ¿no? Esta segunda reunión, ¿no? Con alguien que ya seguramente no va a ser la primera que nos entrevistó, ya va a ser otra persona. E incluso, ojo, a veces esa segunda entrevista ya tenemos el trabajo garantizado, pero esta segunda entrevista puede ser con el afán de cerrar puntos específicos como el tema económico, por ejemplo, ¿no? Como decir que con ya preguntas como, a ver, Vivi, ¿cuánto te gustaría ganar? ¿No? ¿Cuáles son tus aspiraciones económicas para este trabajo? Y si Vivi dice, no, pues yo quiero ganar 20,000 pesos al mes y la escuela o el lugar a donde fue, pues a lo mejor nada más tiene perspectiva 10, pues va a decir, ah, ok, bueno, perfecto, pues ya sabemos ahí más o menos cuánto quería. Entonces ya en ese caso dice, no, pues ya Vivi quedó descartada porque sus aspiraciones económicas son muy grandes y lo que nosotros podemos pagar es muy poquito, ¿no? O ya con preguntas mucho más puntuales hacia qué áreas te interesarían, ¿no? Y a lo mejor dice, no, pues a mí me gustaría estar en X o Y materias, y ya el director puede agarrar y decir, no, pero esta persona tiene experiencia como hacia un ámbito en el que ahorita no me interesa, quiero contratar, pero para otro tipo de materias, otro tipo de contenido. Entonces, ahí es donde puede haber esta situación en la segunda entrevista. ¿Sí? Piensen que cuando llaman a la segunda entrevista, ya están un 95% contratados, o sea, ya les falta el último cachito para ya estar dentro, ¿no? Y luego viene la parte de demostrar las habilidades, ¿sí? En el ámbito de nosotros los maestros, pues evidentemente va a ser la famosa clase muestra, ¿sí? Vamos a suponer que ya pasaron las entrevistas, ya pasaron los exámenes, ya lo único que les van a pedir es que pasen la prueba de demostrar sus habilidades, ¿ok? Prepare una clase muestra y preséntela. Aquí incluso se pueden juntar estos dos elementos. La segunda entrevista, hablan contigo y de ahí te pasan a que des la clase muestra, o al revés, ¿no? Haces la clase muestra y después ya te pasan a que tengas la segunda entrevista. Esas pueden ir junta con pegadas.
Aprobadas estas, uno podría decir, ya me van a contratar, ya tengo el trabajo, pues todavía no, ¿ok? En algunos lugares todavía te van a mandar a hacer exámenes médicos, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué creen ustedes que esperarán encontrar en estos exámenes médicos? Que estemos bien de salud. ¿Ok? Quieren saber si estás bien de salud, pero ¿bien en qué sentido? Que no tenga alguna enfermedad crónica. ¿Ok? Que no exista quizás una enfermedad crónico-degenerativa que pueda de repente generar complicaciones para que te desempeñes en el trabajo, ¿sí? Ese puede ser una situación. O sea, imagínense que de repente le hagan pruebas a una persona y sale que trae pues, una enfermedad grave, que de repente pueda ser un problema, pues eso, digan, no, pues esta persona no la vamos a contratar por esa situación, ¿sí? ¿Alguna otra? Que esa persona no consuma cosas inadecuadas. ¿Ok? Y cuando digamos cosas inadecuadas es que no aparezcan registros de drogas en su organismo, ¿sí? Es un test muy común, ¿ok? En ocasiones también ahí va a aparecer el tema este de, te piden exámenes de orina, de sangre probablemente, y dentro de esos exámenes podría estar el test de, ¿cómo se llama? Del VIH, ¿sí? Entonces, pues igualmente, ¿no? Alguien podría arrojar que si tenga SIDA y pues en la empresa podría ser que no lo quieran contratar por esa situación, ¿ok? O que tenga una enfermedad o que tenga chueca la columna, digamos, ¿no? Y eso le vaya a representar una forma de incapacidad o podría parecer, como decían, ¿no? Que consume drogas o, por ejemplo, que esté embarazada, en el caso de las mujeres, ¿sí? Pregunta del millón. Van a suponer que ustedes ya pasaron todos estos primeros filtros, lo están haciendo súper bien. Ese es primero, digo, el grupo es mayoritariamente mujeres, lo pregunto por eso, pero llegan al examen médico y aparece que están embarazadas. Y les dicen que no las van a contratar. Y se enteran ustedes, porque también ustedes despuésito se hacen la prueba y se dan cuenta que están embarazadas, porque la empresa no está obligada a decirle los resultados que sacaron en sus exámenes médicos. Entonces, se dan cuenta ustedes que están embarazadas y en la empresa no les quisieron dar el trabajo porque están embarazadas. Pregunta, ¿podrían denunciar a la empresa por discriminación o no? Depende, ¿no? Por la política de por las políticas de la empresa. Estoy mal. ¿Qué políticas de la empresa? No contratar a personas con enfermedades o mujeres embarazadas o en proceso de... Pero la pregunta aquí es, o sea, la empresa las iba a contratar. O sea, parecía todo que ya le iban a contratar, pero le mandaron a hacer esta prueba y salió embarazada y por esa situación decidieron no contratarla. ¿Habría forma de que la chica denuncie a la empresa ante la Secretaría del Trabajo o no? ¿Qué creen? ¿Será que se pueda o no se pueda? Yo digo que depende. A ver, pero depende de qué. Por ejemplo, si es un trabajo que no es tan asfixiante y es, por ejemplo, la comadre, pues aunque esté embarazada la contrato. Pero si fuera otra empresa, pues no, porque de nada serviría que contrates a una chica y todavía le tengas que dar como el lapso en el que se va a aliviar y todo eso. O si tiene algún accidente,
pues tener que cubrir esos gastos y así. Ok. Pero en este caso, bueno, aquí la realidad es que vamos a suponer que la empresa no le hizo exámenes médicos y la contrata. Y ya contratada se da cuenta que la chica estaba embarazada. ¿No sería el mismo escenario? Fíjense, aquí le va la respuesta. Para este punto, la chica aún no pertenece a la empresa y por lo tanto la mayoría de las empresas lo que van a hacer, y es que por eso que hacen estos exámenes, es justificarse diciendo que había otra candidata u otro candidato más apto para el puesto de trabajo y que decidieron no contratarla. O sea, nada más tiene que justificar que había alguien más que cubría mejor, de mejor forma la vacante. ¿Sí? Como todavía no has firmado ningún contrato, todavía no hay nada que te vincule con la organización y por lo tanto así es como las empresas se abren de alguna forma de manera legal de la responsabilidad, ¿ok? No había nada que te dijera tú ya eres la candidata elegida, pero, y fíjate que descubrimos que estabas embarazada, entonces ya no te vamos a dar el puesto. Si una empresa hace eso, ahí ellos solitos se están echando la soga al cuello porque están haciendo un acto de discriminación por embarazo. Pero si se dan cuenta que la persona está embarazada y dicen, no, pues como decía Brisa, no nos conviene contratarla porque en unos cuantos meses pues ya va a tener que cortar o vamos a tener que conseguir a otra persona más y demás, pues va a ser complicado. Entonces, la mayoría de las empresas hacen estos test antes de poderle decir a la persona si ya te vamos a contratar. Y si la persona pues aparece embarazada, pues ya no la contratan, ¿ok? Y no hay penalización. Ahora, es muy diferente a que la contraten y se den cuenta que está embarazada y de ahí ya no la quieran como continuar en el trabajo. Ahí sí hay formas de denunciar y decir que estás dejando por embarazo fuera a la persona, ¿ok? Y ahí sí las empresas son muy cuidadosas en nunca despedir a una chica embarazada porque no solamente se meten en broncas con la ley, sino que se meten en broncas con la sociedad. O sea, imagínense una chica que digan, entré a trabajar a tal lugar y como salí embarazada me despidieron. Lágrimas, lágrimas, lágrimas. Pum, en redes sociales todo el mundo se va encima de la empresa esa a decir que son unos desalmados, que cómo se les ocurre y todo lo demás, ¿no? Entonces, las empresas con ese asunto, la mayoría procura no meterse en broncas. Por eso siempre los test los hacen antes. Parecido ocurre con el tema de las drogas. Si alguien consume drogas, yo siempre he dicho así, sobre todo por ejemplo como la marihuana, que es el más común. Si alguien consumiese marihuana y está en proceso de conseguir trabajo, lo ideal es que se aviente un periodo de abstinencia previo a empezar a buscar trabajo, porque en muchos lados le van a hacer pruebas y si aparece rastros de marihuana, muy probablemente no los van a querer contratar. Nuevamente, no tienen por qué estar avisando a la persona que está tal o cual situación. Otro punto, digo, ya eso ya es metiéndonos más a alguien ya contratado, pero recuerden que el consumo de drogas es causal de rescisión automática de contrato. Es decir, si una persona trabaja bajo el consumo de cierta sustancia nociva, como las drogas, automáticamente a la persona se le puede dar de baja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí ya me ha tocado lugares por ejemplo, no se dieron cuenta que alguien la fumaba, pero por ejemplo, un compañero de trabajo tenía tatuada la planta de marihuana en el hombro. Un día cargando unas cajas, se quita su camisa, se pone a cargar las cajas, la de recursos humanos le ve el signo, manda a hacer exámenes antidoping entre los compañeros y se da cuenta que él arroja positivo y con ese dato de positivo a marihuana le dicen, amiguito, su contrato queda rescindido, ya pase a dejar sus papeles y cajas a recursos humanos porque ya no trabaja más aquí, ¿ok? Y eso aplica igual, de la misma forma aplicaría con maestros, ¿ok? Sin problema una escuela puede agarrar y decir, a ver, voy a hacer el test, a ver si alguno de nuestros maestros está consumiendo drogas. Y si de repente arroja, pues la empresa con papelito en la mano puede decir, pues fulanito yo ya no lo quiero aquí. Entonces aquí ya tengo el documento listo para justificar la razón para despedirlo. ¿Ok? Bueno,
Después de los exámenes médicos ya pasados, pasamos a las referencias personales y laborales. Ahí ya habíamos platicado antes, podría arrojar que la persona lo corrieron de otros trabajos o que ha sido problemático y demás. Entonces, eso ya podría ser que lo descarten, pero si los pasa, pues ya avanza al último, lo que yo creo que es algo más de la actualidad y que también puede ser algo muy revisado, que es que se metan a ver tus redes sociales, a ver qué publicas, a ver qué contenido subes, ¿ok? Esto con la finalidad de ver más o menos qué es la información que mueves y a qué haces referencia y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues puede ser también favorable o desfavorable para ti. Por eso ahí es de repente, imagínense que entra el de recursos humanos de la empresa que los quiere contratar y la primera foto que salen es con ustedes con el bacacho así, ¿no? Y el chorro ahí, ¿no? Pues eso obviamente va a decir, no, hombre, esta persona nada se la pasa en la fiesta, él no lo vamos a contratar, ¿no? O sale ahí tirado en el piso, todo ya, ¿no? Bronqueando, ¿no? O comparte, por ejemplo, a lo mejor eso es por eso una de las razones por las que cuando andamos buscando un trabajo se nos recomienda no ser muy proselitistas políticamente hablando. Vamos a poner que alguien es super AMLover o por el contrario, ¿no? Super AMLO hater. Tú no sabes si la empresa que te quiere contratar está como a favor de las ideas del presidente o en contra de las ideas del presidente. Y eso puede ser significativo para que te decidan contratar o no. Y dije el presidente por ponerlo como la mayor referencia, pero puede ser de candidatos en específico y demás. ¿Ok? Entonces, cuando estamos buscando trabajo, lo ideal es mejor guardarnos nuestras preferencias políticas. También se suele sugerir, tristemente, pero pues así es, ¿no? No ser tan efusivos en en la expresión respecto a nuestras preferencias sexuales, ya que en muchas empresas, pues como lo sabemos, son medio quisquillosas con ese tema. Habrá lugares donde digan, si es heterosexual, homosexual o lo que sea, no sé, es trascendente, pero en otros lados, pues sí puede ser ahí un tema complicado, ¿no? Un tema ahí de análisis complicado. Creo que voy a usar la referencia esta, que es la moderna que tenemos, la de esta persona del compañere, del famoso compañere, del video del compañere. Si ustedes vieron no sé si vieron ahí, por ejemplo, que después estuvieron filtrando imágenes de sus redes sociales, desde su Facebook ya decía algo así como, ¿no? De género binario o una cosa no binario o algo así. Entonces, alguien que entra a su Facebook y ve esa información, ¿no? Puede agarrar y decir, esta persona a lo mejor va a tener ahí complicaciones con respecto a que si el baño, que si no hay un baño específicamente para ella, o que si no se refieren a ella como de tal o cual manera. Dices, no, no vamos a meternos en bronca, a ella no la contratamos. Ok, esa es una forma fácil en la que de repente las empresas le dan la vuelta a decir a esta persona no, y es un poco porque las empresas pues son como todavía muy tradicionales en muchos aspectos. Bien, marca el minuto, regresamos y ya para ir cerrando la sesión de hoy, ¿vale? Ahorita los veo por acá.